Hola amigos, bueno, este es un video en el cual vamos a estar haciendo una lectura de la carta natal de Michael Jackson y que es realmente una carta bastante apasionante. Quiero aclarar que en internet circulan varias cartas de Michael Jackson porque no está muy claro cuál es su hora de nacimiento. Entonces hay una carta que le da ascendente Géminis, hay otra carta que le da ascendente Escorpio, que son las que yo más o menos vi. Y está esta tercera carta que le da ascendente Piscis. Yo creo que esta carta es la carta correcta por razones que, bueno, que ya vamos a ver, ¿no? Bueno, si por casualidad pasaron los últimos 30 años en otro planeta y no tiene idea quién es Michael Jackson era un cantante y músico pop considerado el rey del pop, sobre todo en los años 80. Fue como el solista de música pop más importante. Él empezó en los años 60 cantando con sus hermanos, eran toda una familia musical que eran los Jackson, tenían una banda que se llamaba los Jackson 5, que su padre de alguna manera formó la banda y los obligaba a trabajar, y se hicieron muy muy famosos, sobre todo porque eran de raza negra, rompieron, digamos, barreras raciales en Estados Unidos en toda esa época. Después Michael Jackson, que era quizás el más talentoso de todos sus hermanos, de todos los hermanos, se lanzó en una carrera solista, se lanzó como solista y con la producción de Quincy Jones, que probablemente haya sido el mejor productor en la historia del rock y de la música pop en general la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, ahí grabó un disco muy, digamos, que lo catapultó a la fama, que se llamaba Off the Wall. Y después su segundo disco, Thriller, bueno, fue el disco más vendido de la historia durante décadas, ¿no? Es decir, salió en 1983 y se convirtió en un mega hit y todo el mundo tenía la música de Michael Jackson, y Michael Jackson ayudó a revolucionar la música de los 80, ¿no? Es decir, después toda la música de los 80 era una copia, todo el mundo estaba tratando de hacer lo que había hecho Michael Jackson. Pero bueno, Michael Jackson después tuvo una serie de cuestiones de su vida personal, siempre fue muy rara, y después se lo acusó de que abusaba sexualmente de niños, porque tenía como una cuestión de que le gustaba mucho estar entre niños, entre chicos, y dormía con ellos y les compraba cosas, y él tenía un parque de diversiones en el fondo, él que tiene una mansión que se llama Neverland, la tierra del nunca jamás, como la película de Peter Pan, o como la historia de Peter Pan, y invitaba a los chicos allí, ¿no? Y bueno, todo eso se volvió después un poco raro. Y fíjense que Michael Jackson tiene una reputación bastante manchada, ¿no? Estamos en esta era de la cancelación, y aquellos que tengan el servicio en Latinoamérica, el servicio Star Plus, y hayan querido ver la colección de los Simpsons, quizás hayan notado que falta en la temporada 3 el capítulo de Michael Jackson, en el cual Homero lo encierran en un manicomio y ahí conoce a un loco que cree ser Michael Jackson y después compone una canción con Bart, etcétera. Si se fijan, ese capítulo no está en Star Plus porque Disney consideró que Michael Jackson era una figura demasiado controversial para estos tiempos políticamente correctos, y se censuró ese capítulo, ¿no? Lo cual es una pena, porque es un capítulo comiquísimo. Yo tengo la suerte de tenerlo en DVD. Así que bueno, vamos a echarle un vistazo a la carta natal de Michael Jackson. Michael Jackson nace el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, y en Estados Unidos. Y bueno, la hora de esta carta es las 19:33, yo creo que es la hora más o menos correcta. Bueno, esta carta le da a Michael Jackson ascendente Piscis, ¿no? Michael Jackson era obviamente Sol en Virgo, ascendente Piscis y Luna también en Piscis. Es toda una cuestión cuando una persona tiene la Luna en el mismo signo que el ascendente, porque el ascendente y la Luna de alguna manera son opuestos, en el sentido de que la Luna es un mecanismo de defensa que de alguna manera es involutivo, pero al mismo tiempo el ascendente es la dirección en la cual tenemos que avanzar, ¿no? Entonces es mejor cuando están en signos separados, ¿no? Por ejemplo, una persona que sea ascendente Aries y Luna en Cáncer, por decir dos signos bastante diferentes.
Bueno, cuando la persona se pone melancólica y se pone a llorar y se pone hipersensible, tiene que saber que esa no es la dirección en la que tiene que tiene que ir en dirección a ser valiente, ser ariano, ser guerrero, etcétera. Ahora, cuando se tiene la luna en el mismo signo del ascendente, es medio difícil darse cuenta cuándo se activa en la persona un mecanismo de defensa y cuándo es evolutivo, ¿no? Por ejemplo, yo conozco una mujer que tiene ascendente Sagitario y luna también es Sagitario. Entonces ella se pelea tiene un novio, se pelea con el novio, se compra un pasaje y se va al exterior a visitar parientes a Europa. Y, y uno no sabe si ella realmente le toca viajar porque es parte de las lecciones que tiene que aprender con ese ascendente Sagitario, o si es un mecanismo de defensa de la luna en Sagitario, que se sabe que la luna en Sagitario enseguida viaja para tratar de tapar los problemas, ¿no? Bueno, Piscis, el ascendente Piscis, tiene mucho que ver con... primero con un mundo de fantasía, la gente que, esto ya lo hablamos en otros videos que hablé de Piscis, ¿no? Es decir, Piscis tiene generalmente la gente con ascendente Piscis nace en una casa donde hay un componente de fantasía muy grande, ¿no? Es decir, gente que se pasa todo el día mirando televisión, o que va mucho al cine, o madre que sigue los chismes de la farándula, ¿no? O que también les gusta el arte, o que leen muchos libros, pero que hay un componente del mundo de fantasía, ¿no? O hermanos que van al Comic Con, ¿no? Y que se viste, hacen cosplay y todo ese tipo de cosas. A veces esa huida de la realidad que busca Piscis se logra, ya lo dije, a través del alcohol y las drogas. A veces se logra también, en el mejor de los casos, haciendo meditación y yoga, que se podrían considerar actividades piscianas, y a veces también se logra, tiene que ver el ascendente Piscis con un hogar en el cual, por ejemplo, tenés una madre que es tarotista, o que es umbanda, y entonces son esa gente que incorpora entidades, o que que son espiritistas y hablan con los muertos, todo ese tipo de cosas pueden considerarse piscianas, ¿no? Después Piscis tiene otro segundo característica muy fuerte, el ascendente Piscis, que esto yo ya lo traté en un video que hice hace unos años acerca del ascendente Piscis del presidente, bueno, todavía sigue siendo el presidente argentino en el momento que grabó esto, Alberto Fernández, que la característica esa es que Piscis disuelve todas las barreras y todas los límites, ¿no? Y yo decía, fíjense que Alberto Fernández fue el presidente que quitó las vallas de la Casa Rosada. Es decir, a partir de las protestas que hubo en el 2001, la Plaza de Mayo había todo un juego de vallas que impedía que presuntos manifestantes se acercaran a la Casa de Gobierno, y una de las primeras órdenes que dio Alberto Fernández cuando llegó al poder fue sacar las vallas, ¿no? Y quitar las vallas, quitar los límites, es algo muy, muy típico del ascendente Piscis, ¿no? Es más, él abrió la Casa Rosada en el velorio de Maradona y se metió la gente, después no la podían sacar, fue todo pero eso es algo muy típico de ascendente Piscis, ¿no? De que diluye toda la frontera y después no queda claro dónde es adentro, dónde es afuera, qué es lo privado y qué es lo público, etcétera, ¿no? Bueno, si observamos la carta de Michael Jackson, vamos a ver que Saturno está clavado en el medio cielo, ¿no? En 19 grados de Sagitario. Y esto es muy fuerte porque Saturno es el planeta de las limitaciones, de la escasez, pero también es el planeta de la responsabilidad, de aquello que estamos de alguna manera obligados a hacer, ¿no? Y el medio cielo es, obviamente, tiene que ver con nuestra carrera, pero tiene que ver con nuestra el lugar en el cual brillamos en sociedad, en el lugar en el cual nos mostramos en sociedad, ¿no? Y Michael Jackson, al tener ese Saturno clavado en el medio cielo, nos muestra algo, por eso yo creo que esta carta es la verdadera, nos muestra algo que es muy obvio. Él fue forzado a trabajar a partir de los 5 años, es decir, los que conozcan la biografía de Michael Jackson van a saber que él siempre tuvo una infancia muy infeliz porque los padres lo forzaban a trabajar y él quería jugar y tener una vida de chicos, y ir a la escuela y tener amigos, y él no tenía nada de eso. Él estaba obligado a ensayar canciones, a tener una vida casi de adulto, a ensayar las canciones, a ensayar las coreografías. Y aquellos que sepan algo del mundo del espectáculo, no es nada fácil, es decir, ser cantante, cantar, tener una banda, es decir, hay que ensayar, más que Michael Jackson bailaba, ¿no? Entonces tenía que aprender a bailar, las coreografías, cuidar el cuerpo, era un trabajo agotador para un chico de 5 o 6 años, ¿no? Es decir, no le quedaba tiempo para jugar.
Y fijémonos que ese Saturno, el clavado en el medio cielo, está en cuadratura a la Luna, ¿no? La Luna está en Piscis, en 14 grados de Piscis, y Saturno está en cuadratura en Sagitario, ¿no? Y bueno, la Luna tiene que ver con el núcleo de los sentimientos, la infancia, los niños, ¿no? La niñez. Entonces, con ese Saturno en cuadratura a la Luna, bueno, él tuvo que resignar aspectos de su niñez y de esa niñez inocente para dedicarse a la responsabilidad del trabajo, que es algo que él de chico lo debe haber odiado, y esta era una especie de paradoja, porque todo el mundo lo amaba, y Michael Jackson era la gran estrella, era el más joven de todos los hermanos y era el más talentoso, y todos lo adoraban. Él aparecía en televisión y todas las chicas estaban enamoradas de él, las nenas de su edad, y sin embargo Michael Jackson no compartía nada de esto porque estaba encerrado trabajando y ensayando, ¿no? Todo el tiempo, mientras el padre los explotaba a los hijos, se hacía rica. El padre, especialmente, era un hombre bastante violento, digamos, que forzaba a los hijos a trabajar y los despreciaba, y se dice que incluso tuvo, digamos, relaciones impropias con las hijas, o ¿no? Como que abusó sexualmente de las hijas o de los hijos, no sé, como que no era una familia para nada ejemplar, ¿no? Esto también a veces viene con el ascendente Piscis, porque el ascendente Piscis es como como la persona tiene que aprender que de alguna manera todos somos uno y todos somos parte de la misma energía divina. Se desdibujan los límites, y al desdibujarse los límites aparecen esas cosas: parientes que no cumplen el rol de los parientes, padres que no hacen el papel de padres, maestros que no hacen el papel de maestros, que digamos, no se sabe si son padres, si son amigos, si son maestros, si es tu novio, ¿no? Es como que Piscis vale todo es lo mismo, ¿no? En uno de los sentidos de Piscis. Que esta es tiene un sentido evolutivo, porque en algún momento, así como tenemos que aprender que nuestra propia identidad en Aries y nuestro yo, en Piscis, que es el último signo, tenemos que aprender a dejar de lado ese yo y esos límites, y volver a unirnos con lo divino, que es como el océano, ¿no? Somos parte del océano y todo es de todos. Bueno, ¿cómo era Michael Jackson como músico y como artista, ¿no? Bueno, si vemos en la carta vamos a ver que Michael Jackson tenía un stellium en la casa 6, ¿no? Ahí están Urano, Venus, Mercurio, Plutón y el Sol, ¿no? Es decir, es todo un stellium de 5 planetas. Y con un stellium en casa 6, la casa 6 tiene que ver... La casa 6 y la casa 10 a veces se confunde porque las dos tienen que ver con el trabajo, pero la casa 10 tiene que ver con mi carrera y qué lugar yo ocupo en la sociedad debido a mi carrera, ¿no? Es decir, piensen en una aldea medieval. En una aldea medieval cada persona de alguna manera se distinguía en la sociedad por lo que hacía. Estaba el herrero, estaba el cura, estaba el que arreglaba los carros, el que era, no sé, la mujer que era la que bordaba, la curandera, etcétera. Así cada persona tiene un rol de acuerdo a la profesión que tiene o al rol que ocupa, y eso bueno, eso sigue estando en nuestra sociedad, ¿no? Pues se nota más en una aldea pequeña. En cambio, la casa 6 tiene que ver con el trabajo, en el sentido que tiene que ver con las rutinas diarias, ¿no? Es decir, si la casa 10 es la carrera y la casa 6 es lo que pasa todos los días en la oficina, ¿no? Piensa en la serie The Office. Y entonces tiene que ver con, justamente, si hablamos de un artista, la casa 10 representa un poco su fama y su carrera y cómo lo ven los demás, y la casa 6 representa el momento en el que está en el estudio, que está ensayando, que está haciendo todo ese tipo de cosas. Y Michael Jackson, al tener toda esa carga de planetas en casa 6, era evidentemente muy bueno, muy disciplinado, muy trabajador. Y recordemos que, bueno, tenía Sol en Virgo. Las personas con Sol en Virgo suelen tener, a Virgo de alguna manera le corresponde a la casa 6, ¿no? Así que esto es, digamos, era natural para él ser detallista, perfeccionista, ensayar las cosas una y otra vez hasta que le saliera bien. Todo esto era algo natural para Michael Jackson, que de alguna manera también fue una especie de maldición, porque si él hubiera sido malo y sin talento, el padre no se hubiera molestado en obligarlo a trabajar, pero como era bueno y tenía talento y estaba dispuesto a trabajar duro, no le quedó otra. Fijémonos que parte de ese stellium en casa 6 le cae en Leo,
y Michael Jackson tiene, como ya hice un video acerca de esto, tenía Venus en Leo, ¿no? Y Venus en Leo, yo creo que fue un gran aliado de Michael Jackson en su carrera artística, porque cuando una persona tiene Venus en Leo, quiere seducir a los demás brillando, quiere seducir a los demás, quiere conmover a los demás, y le encanta ser el centro de atención, ¿no? Entonces con Venus en Leo estaba, es decir, si bien de alguna manera su luna en Piscis sufría por este trabajo que él tenía que hacer forzado por los padres, su Venus en Leo estaba en la gloria, porque a él le encantaba evidentemente subir al escenario y ser el foco del centro de atención. Un poco la recompensa él la obtenía a través de ese Venus en Leo, ¿no? Bueno, vamos ahora a un aspecto, volvamos un poco al ascendente en Piscis. Un ascendente en Piscis es problemático porque el ascendente, la casa 1 en general y el ascendente, marca nuestra identidad, es decir, cuál es la lección que aprendemos en nuestro primer año de vida que corresponde a la casa 1. Que yo soy yo, es decir, que yo soy una persona separada de mi madre, ¿no? Y de todos los demás. Y esto parece una obviedad, pero no es tan obvio porque el chico cuando nace está en la panza de la madre, no distingue entre la madre y él. La madre es el mundo y él es, digamos, parte de la madre, ¿no? Cuando el chico nace, en algún momento tiene que comprender que la madre es otra persona y él es él, y que él tiene una identidad propia, ¿no? Ahora, aprender la lección que nosotros somos una persona separada de los demás es muy difícil con ascendente Piscis, porque ascendente Piscis es el signo en el cual todo se vuelve a juntar. Entonces hay una gran paradoja con esto, ¿no? Y entonces, con ascendente Piscis suele haber un cierto problema de identidad, ¿no? Es decir, no tengo muy claro quién soy, no tengo muy claro dónde empiezo yo y dónde terminan los demás, y justamente como Piscis es muy dado a la fantasía, es decir, son esas personas que dicen, bueno, yo me invento, es decir, yo digamos, me quiero convertir en una fantasía. Y esto lo digo porque uno de los problemas que suele tener gente que tiene mucho Piscis o Neptuno en la casa 1, ¿no? Es toda esta cuestión de la gente que se deforma haciéndose cirugías plásticas, ¿no? Es decir, que de repente se miran al espejo y no se reconocen, no dicen yo soy esa persona, dicen no, yo quiero ser otro, ¿no? Entonces van a un cirujano y le dicen cambiame la nariz, cambiame las orejas, cambiame el color, cambiame el cabello, cambiame todo. Y Michael Jackson le pasó esto, ¿no? Es decir, él empezó a hacerse cirugías y cirugías y cirugías, y bueno, hasta que al final se convirtió un poco menos que un monstruo, ¿no? Irreconocible, ¿no? Y esto es algo muy, muy típico, porque es como que la persona intenta convertirse en una especie de personaje de fantasía, pero visto desde afuera todo ese proceso, ¿no? Es decir, que una persona rechace a su propia identidad y trate de transformarse en otro, da una cierta cuestión de decir, Dios, esto es algo aterrador más que algo, ¿no? En la casa 1 también Michael Jackson tiene a la luna, si esta es la carta correcta, tiene a la luna. Cuando una persona tiene la luna en casa 1, expresa naturalmente la energía de la luna, es una energía que a los demás le aparece como muy querible, ¿no? Es decir, las personas con casa 1 aparecen a los demás como, con luna en casa 1 aparecen a los demás como muy sensibles, como personas muy... Y Michael Jackson siempre dio esta impresión, sus fans siempre decían Michael es buenísimo, es la mejor persona del mundo, es un... ¿no? Otra persona que tenía el luna en casa 1 y que daba la impresión de ser también una persona muy sensible, muy era Charles Chaplin, ¿no? Carlitos Chaplin, que era bueno, que él era de Aries, tenía la casa 1 y hacía ese personaje siempre que era como el vagabundo que la pasaba mal, pero que con el cual la gente se identificaba inmediatamente, ¿no? Y obviamente Charles Chaplin en su vida no era este vagabundo adorable, era una persona bastante tirana, que tuvo problemas con sus hijos, problemas con los afectos, no era una persona tan maravillosa, pero cuando las personas tienen luna en casa 1 dan esa imagen de ser buenos y que la gente los quiere, que son como chicos y que se puede confiar en ellos, ¿no? Y Michael Jackson tenía totalmente esa aura. Quiero contar algo muy interesante ahora que tiene que ver con todas las cuestiones de la piel que tuvo Michael Jackson, ¿no? Porque Michael Jackson obviamente era de raza negra
y un día apareció en público y era blanco, y la gente dijo, ¿qué pasó? Bueno, después se supo que Michael Jackson tenía vitiligo, ¿no? Que es esta enfermedad en la cual la piel deja de producir melanina y se vuelve muy blanca, ¿no? Y entonces las personas tienen manchas blancas en la piel. A Michael Jackson le empezó a pasar esto, entonces fue a un médico, el médico como que le dijo, bueno, no podemos curarte, pero que lo que podemos llegar a hacer es decolorar el resto de la piel para que se vea todo del mismo color. Entonces Michael Jackson dijo, bueno, hagamos eso, y quedó blanco. Entonces ocurrió toda una serie, bueno, de problemas raciales, porque en Estados Unidos tiene todos estos problemas raciales. Entonces decían, es un negro que se quiere volver blanco, ¿no? De hecho, no sé quién dijo que, dice Michael Jackson, era un jovencito negro muy atractivo, y ahora se convirtió en una mujer blanca fea, ¿no? Porque después apareció con ese pelo que en realidad era una peluca, ¿no? Con el cabello que usaba. Ahora, hay algo muy interesante que tiene que ver con el vitiligo, ¿no? En los que sepan algo de biodecodificación, y Michael Jackson es generalmente el ejemplo que dan los biodecodificadores cuando hablan de vitiligo. Y tiene que ver con tener una muy mala relación, sobre todo con el padre, con el sol, ¿no? Pensemos, la energía solar en la carta es la energía esa profunda que tiene que ver con la energía divina, ¿no? Y cuando uno es joven, esa energía se suele, no importa la edad, ¿no? Se suele proyectar en el padre, en la figura de padre, ¿no? Y el vitiligo se suele dar en casos en los cuales el padre desautoriza mucho a la persona, como parece que era el caso de Michael Jackson. El padre estaba todo el tiempo diciéndole que no era lo suficientemente bueno, que era un vago, que no quería trabajar, que era como un negro vago. Es decir, el padre era una persona terrible. Y Michael Jackson tenía la idea de que él quería que el padre lo aceptara y agradarle al padre a toda costa, ¿no? Y en internet hay un video de un decodificador que contaba la historia de una mujer que tenía vitiligo, que era una mujer, de una familia judía ortodoxa, que se había enamorado de un hombre que no era judío, que era católico, y le fue a decir al padre que estaba enamorado de un católico. Y el padre se enojó muchísimo y la rechazó, le dijo que era una mujerzuela, una prostituta, y hubo una pelea familiar tremenda, ¿no? Y la mujer esta desarrolló vitiligo a las pocas semanas de todo este incidente. Entonces el decodificador le explicó, le dijo, te pasa lo mismo que Michael Jackson. Lo que ocurre con el vitiligo, es decir, la melanina, que es lo que produce nuestra piel, es como una protección contra el sol. Cuando estamos al sol, la piel se pone oscura para protegerse del daño que puede hacer el sol, dice. Pero en el caso del vitiligo es una reacción inconsciente, porque es como si la persona quisiera hacerse invisible. Si la piel se aclara, porque es como si quisiéramos que el sol nos atravesara. ¿Y por qué queremos que el sol nos atraviese? Porque le queremos demostrar a nuestro padre que somos buenos. Es decir, esta mujer lo que quería era que el padre viera en su interior y viera que ella no era una mala judía ni una mala persona porque se había enamorado de una persona que no era judía, ¿no? Entonces lo que estaba diciendo era, papá, mírame que en realidad yo adentro mío soy bueno y soy una buena persona. Lo mismo ocurría con Michael Jackson. Es decir, Michael Jackson tenía un padre que lo rechazaba, que lo criticaba, que le decía de todo, y Michael Jackson que necesitaba sentir que el padre, mira, papá, si pudieras ver adentro mío, verías que yo en realidad soy una buena persona. Y estas personas suelen tener, por ejemplo, Michael Jackson lo tuvo, por ejemplo, hacer mucho trabajo de caridad y de ayudar a los demás, ¿no? Que era una manera de decirle al mundo, ven que soy bueno, ven que soy una buena persona, ven que me ayudan a convencer a mi papá de que yo soy una buena persona. Pensemos que con Saturno en el medio cielo, la persona es como se siente siempre, es una pésima, no es un buen signo, un planeta para tener en el medio cielo, porque la persona es como se siente siempre desautorizada, juzgada, ¿no? Es decir, Saturno es como una especie de juez implacable para el cual nunca está, uno nunca hizo las cosas bien, ¿no? Y esto, era algo que en la psique de Michael Jackson estaba muy presente, ¿no? Y fíjense que después ocurre, porque Michael Jackson hacia el final de su vida va a juicio por uno de los chicos con los cuales compartía la cama, los padres le hacen juicio por haber abusado sexualmente de su hijo. Pero Michael Jackson es declarado inocente en ese juicio porque aparentemente esta era una familia que se quería hacer rica rápidamente, ¿no?
y no prepararon bien el juicio, entonces los testigos no eran muy creíbles y quedó un poco, digamos, se demostró que Michael Jackson dormía con niños, pero como que quedó como diciendo, bueno, sí, duermo con chicos, pero no abuso sexualmente de ellos, quedó como una línea medio rara, ¿no? Y de vuelta, en ese juicio, Michael Jackson estuvo frente a toda la sociedad tratando de demostrar lo que él siempre le quiso demostrar al padre, ¿no? Yo en el fondo soy bueno, yo en el fondo tengo buenas intenciones, etcétera, etcétera. El medio cielo de Michael Jackson estaba en el grado 19 de Sagitario, que corresponde al segundo decanato. Los antiguos caldeos elaboraron una serie de listas acerca de las características de cada decanato del zodíaco, ¿no? Y para el segundo decanato de Sagitario tenemos un montón de características, pero una de ellas es la difusión de ideas en el extranjero, publicar obras destinadas al gran público, porque Géminis es el escritor y Sagitario, que es su signo opuesto, es el editor, la persona que publica obras, y para formar familia con extranjeros o en el extranjero, y para ser tratado en el extranjero como en casa o mejor. Bueno, Michael Jackson tuvo un extraordinario, digamos, éxito, no solo en Estados Unidos, sino sobre todo en el extranjero, ¿no? Es decir, fue una de las grandes superestrellas globales y era conocido en el mundo, inclusive en lugares como en China, donde que casi no tienen acceso a la cultura occidental, tenían millones y millones de fans Michael Jackson, ¿no? Y lo de publicar obras era muy interesante, porque Michael Jackson en un momento él compró una editorial musical que bueno, era la que tenía el catálogo de los Beatles, ¿no? Entonces cada vez que sonaba en la radio una canción de los Beatles o alguien interpretaba una canción de los Beatles, Michael Jackson cobraba algo de dinero, ¿no? Y fijémonos que en su carta Michael Jackson tiene Júpiter en la casa 8, al comienzo de la casa 8. Y la casa 8 tiene que ver con el dinero ajeno, ¿no? Pero además tiene que ver con los recursos ajenos, con enriquecerse de recursos ajenos. Y los recursos ajenos también incluyen, en cierto modo, el talento ajeno, ¿no? Es decir, la palabra talento tiene que ver al mismo tiempo, no solo lo usamos para el talento natural que tenemos para hacer las cosas, pero tenía que ver con la moneda, ¿no? En la época de los romanos y eso. Era una palabra que se usaba para una denominación monetaria, ¿no? Y justamente la palabra talento se usa para eso, como diciendo, si una persona tiene un talento natural, va a hacer dinero con ese talento, ¿no? Entonces, Júpiter en casa 8 nos muestra otro lado de Michael Jackson, que es, se benefició durante una parte de su vida del talento de otros, como, de John Lennon y Paul McCartney, ¿no? Sobre todo. Porque era el dueño de la editorial que tenía los derechos de sus canciones. Después la vendió a Sony y la editorial se convirtió en Sony/ATV o ATV, ¿no? Y ya que estamos con los caldeos y los significados de los decanatos, vamos a el primer decanato de Piscis, que es en el cual Michael Jackson tiene su ascendente, ¿no? Uno de los puntos dice: falta de sentido de la realidad, fantasía e ilusión que parece real, o comprensión de la realidad más allá de lo evidente y material. Bueno, esta falta de sentido de la realidad y exceso de fantasía, claramente Michael Jackson adolecía de esto. Y bueno, el segundo decanato de Piscis, donde Michael Jackson tiene su luna, una de los significados son éxito y prestigio en actividades benéficas y filantrópicas, que es algo que Michael Jackson ha hecho. Después hay un punto que dice todo, expansión y ayuda sin límites. Y el segundo punto es ayuda y suerte inexplicables, donaciones y legados. Bueno, Michael Jackson tuvo muchísima suerte y tuvo una expansión más allá de los límites. Cuando salieron los discos de Michael Jackson, todo el mundo pensaba que iban a ser discos. Vieron que en Estados Unidos los artistas negros supuestamente graban para un público de rhythm and blues, que es un público negro, y nadie esperaba que Michael Jackson pudiera trascender ese mercado, y sin embargo sus discos y sus canciones trascendieron, llegaron a todos los estratos sociales, blancos, negros, más allá de todo, ¿no? Y tuvo un éxito totalmente inexplicable que parecía tocado por la mano de Dios. Bueno, esto es algo que tiene que ver con esta energía pisciana, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Trascender las fronteras y trascender las divisiones y trascender las... Es decir, no importa si sos negro o blanco, como dice bien su canción Black and White, ¿no? Es decir, somos todos parte del mismo océano de almas.
y entonces estamos todos unidos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con ese ascendente de Piscis tan fuerte y toda esa energía pisciana tan fuerte. Bueno, Michael Jackson muere el 25 de junio del año 2009. El contexto fue que él había sido contratado para hacer una serie de conciertos en Londres, que eran como 50 o 60 conciertos, que eran absolutamente extenuantes. Michael Jackson tenía 50 años ya y no estaba para hacer 50 conciertos seguidos, pero toda esa cuestión virginiana y toda esa cuestión de en la casa 6, él dijo, no, yo lo voy a hacer, y recuerda, digamos, y ese Saturno en el medio cielo, ¿no? Como diciendo, bueno, no importa lo dura que sea la tarea que me pongan, yo la tengo que cumplir, porque tengo que, digamos, quiero que mi papá esté orgulloso de mí, ¿no? Entonces, bueno, se somete a una disciplina y una rigurosidad inhumanas, ¿no? Es decir, se pasa meses y meses ensayando. Hay una película sobre esto, un documental que se llama This Is It, que, bueno, reúne el video de toda la preparación de esa gira que va a hacer Michael Jackson, de esa serie de conciertos. Michael Jackson tenía un problema, que es que al haberse sometido a tantas cirugías estéticas, tenía muchos dolores y tenía un médico poco ético que le daba bueno, medicamentos fuertísimos para calmar el dolor y para que pudiera dormir. Y bueno, últimamente Michael Jackson no podía dormir si no tomaba Propofol. Propofol es uno de los anestésicos más fuertes que hay en medicina, ¿no? El que le dan a la gente para dormirla, para hacer grandes operaciones, ¿no? Robin Williams, el comediante, cuando se enteró de esto, él decía, tomar Propofol para dormir es como hacerse una quimioterapia porque uno tiene el pelo largo y quiere cortarse el pelo, ¿no? Ese nivel de despropósito, ¿no? Pero bueno, de vuelta, Michael Jackson tenía luna en Piscis, y la luna en Piscis necesita, uno de los mecanismos de defensa de Piscis a veces es doparse con drogas o opiáceos, o para sentir un poco esa sensación de adormecimiento, ¿no? Y acá en este aspecto Michael Jackson quedó preso de su mecanismo lunar de defensa, ¿no? Y esto es algo que dice otro astrólogo que se llama John Motors, que está en las redes sociales, que él decía que tanto Michael Jackson con luna en Piscis, como Prince, que también tenía luna en Piscis, y como Elvis Presley, que tenía luna en Piscis, y podemos agregar Diego Maradona, que también tenía Diego en Piscis, murieron por bueno, toda esta cuestión que tenía que ver con el consumo de drogas. Si no murieron, se destruyeron el cuerpo y murieron de otra cosa, pero... Y bueno, ¿no? Si observamos la carta de Michael Jackson, podemos ver básicamente estos varios núcleos que acabo de describir, ¿no? Por un lado aparece toda la cuestión del ascendente Piscis con la luna ahí en Piscis también, que le da como toda una cuestión de un mundo totalmente fantasioso, ¿no? Que bueno, en su carrera él le fue bueno, porque él se convirtió es decir, un artista pop lo que tiene que hacer es despertar y proyectar las fantasías de las personas, no es algo que tiene que ver con la realidad. Lo que pasa es que una cosa es ser capaz de crear una fantasía para consumo popular, y otra cosa es vivir uno mismo en una fantasía, en un mundo de fantasía. Después aparece todo el núcleo que tiene que ver con bueno, ese Saturno tan fuerte en el medio cielo, que tiene que ver con todas esas obligaciones laborales y con esa imposición a trabajar y ser siempre bueno, ¿no? Y que nunca es suficiente, y después todo su estelium en casa 6, que lo obligaba como de alguna manera. Fíjense que el Saturno está en trígono a los planetas en casa 6, ¿no? Que es como que lo ayudan a hacer todo el esfuerzo requerido para cumplir con esas demandas de ese Saturno en el medio cielo, ¿no? Por eso creo que esta carta de Michael Jackson cierra completamente, porque tiene que ver con todas las temáticas de Michael Jackson, y esto es lo que lo termina matando a Michael Jackson. Es decir, trabaja, se pone una meta imposible de hacer como 50 o 60 shows a una edad que ya no estaba para hacer tantos shows, y su luna termina sufriendo tanto y que necesita como anestesiarse para seguir trabajando, y al final este mecanismo es el que lo mata, ¿no? Fíjense que
cómo aparece toda esta cuestión en su carta natal, ¿no? Y fíjense que él también tiene, esto es increíble también, él tiene Neptuno en casa 8, y Neptuno es el planeta que tiene que ver con las drogas, los opiáceos, la marihuana, pero también tiene que ver con la anestesia, es el planeta que tiene que ver con los anestésicos, ¿no? Y el opio, ¿no? Y esas cosas. Fíjense que Marx dijo una frase muy conocida, que es: la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Porque mientras lo que quería decir es que mientras la gente vaya a la iglesia y crea que hay un Dios que los va a llevar al paraíso, no van a hacer la revolución y no van a lidiar con la realidad. Y algo de eso hay, porque no tanto la religión, pero la espiritualidad tiene que ver con Neptuno, ¿no? Entonces es como que Neptuno siempre, cuando nos da una especie de esperanza, es como una especie de opio, ¿no? Que nos anestesia para seguir adelante, ¿no? No estoy, digamos, normalmente no soy marxista, ¿no? Pero bueno, esta frase tiene razón. Y obviamente tiene Neptuno en la casa 8, y él muere por un exceso de drogas anestésicas, ¿no? Él murió por exceso de propofol, y después tenía lorazepam y midazolam, ¿no? Que son todas drogas de este tipo, muy anestésicos muy fuertes, y para calmar los dolores, ese tipo de cosas. Bueno, creo que con esto es suficiente para entender a Michael Jackson y la carta natal de Michael Jackson. Y bueno, les agradezco que hayan llegado hasta aquí, les pido que se suscriban, que toquen la campanita. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.